Muy bien, pues esta sesión va a quedar grabada, el cual se va a subir en un momento a la plataforma de YouTube. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, el cual corresponde al proyecto de la unidad 4. Y bueno, esta unidad pues lleva por nombre lo que es levantamiento de los elementos de la escena en el lugar de los hechos de nuestra asignatura de desarrollo de la criminalística de bachillerato policial. Bueno, estimados estudiantes, como podrán darse cuenta y hasta el momento, pues ya ustedes tienen el dominio de manejar y abrir cada documento en PDF, el cual, pues bueno, lleva algunas actividades que deben de ser contestadas, así como estas actividades de H5P, el cual pues ya tienen mayor dominio en estas actividades que son importantes para su realización y al igual también, pues bueno, el proyecto, el cual estaremos hablando ahorita en un momento. Y finalmente, pues algo muy importante es realizar estos cuestionarios que son como los exámenes finales de qué tanto aprendí de la unidad, en este caso de la unidad 4. Y es importante, reitero, la importancia de la realización de estos cuestionarios porque son como exámenes finales. Y por ejemplo, si tú vas al corriente con todas tus actividades de H5P, si mandas tus proyectos, pero si no entregas o no realizas estos exámenes en plataforma, pues prácticamente no vas a aprobar la asignatura. Y bueno, pues vámonos de lleno a lo que es nuestro proyecto de la unidad 4, el cual pues en esta descripción de actividad, el cuarto avance de tu proyecto consiste en analizar el caso que describiste en la unidad 1 con base a la información investigada en la unidad 2 y 3, a fin de determinar qué acciones de las implementadas por los involucrados, en este caso los ciudadanos y autoridades, constituyeron prácticas adecuadas y cuáles no, y por qué perjudican la preservación de la escena del hecho ilícito. Recuerda que al principio de esta asignatura, en la unidad 1, elegiste un proyecto. En este caso, pues algunos de ustedes tomaron en cuenta a lo mejor robo a transeúnte, otros tomaron suicidio de alguna persona, otros accidente en vía pública, otro robo a establecimiento o robo automovilista, etcétera. Ese tema desde la primera unidad es el con el que vamos a seguir trabajando todo a lo largo de esta asignatura hasta la unidad 7 o unidad 8. Y bueno, pues aquí dice que tenemos que identificar las acciones de los ciudadanos y autoridades. En este caso, pues bueno, debes de identificar el rol que desempeñan los ciudadanos en el caso descrito en la unidad 1, según las siguientes opciones. Por ejemplo, el observador pasivo, en contacto con alguna de las partes, que en este caso son las autoridades, el presunto delincuente o la víctima. También primero en llegar a la escena o en auxiliar a la víctima. Y posterior, pues debemos de describir al menos 3 acciones que realizan y definen si estas contribuyen a preservar la escena del hecho ilícito. También pues debes de proporcionar con argumentos a partir de lo que realmente la ciencia criminalística propone por cada una de estas acciones descritas. Y pues bueno, tenemos también aquí lo que es el inciso B, que son las autoridades, que es parte de tu de tu segundo proyecto en esta unidad, el cual pues tienes que identificar quiénes fueron las autoridades que tomaron conocimiento de los hechos, describir al menos 3 acciones de las autoridades, cómo lo realizaron, y también proporcionar un argumento a partir de lo que la ciencia criminalística propone. En este caso, pues bueno, como punto número 2 en este proyecto, en esta actividad, debes de describir con base en lo que sabes sobre el caso, cuáles son las pruebas materiales que se encontraron en la escena del hecho ilícito, y debes de responder en tus propias palabras porque es importante sensibilizar a la ciudadanía. Y finalmente, pues la lista de referencias citadas de los códigos penales y de las fuentes consultadas en el formato APA. Ok, entonces ya tenemos más o menos la visión de lo que vamos a hacer. Siempre es importante que des clic en este apartado donde dice rúbrica. Vamos a abrir lo que es la rúbrica para pues tener una mayor noción y ir de la mano para ir realizando nuestra actividad. Aquí tenemos nuestra rúbrica y pues nos dice que tenemos que identificar el rol del ciudadano como observador pasivo, como en contacto con alguno de las partes y en cuyo caso se señala si fue con autoridades,
el presunto delincuente o víctima y quién fue el primero en llegar a la escena o auxiliar a la víctima. Estos pasos son importantes que los vayamos tomando en cuenta a la par para ir coadyuvando con nuestro proyecto correspondiente a esta unidad 4. Entonces, también quiero mencionar que es importante uses el formato que viene para realizar la actividad. En este caso, ¿cuáles son los formatos? Los documentos en Word que tienes que realizar. Para que sepas bien y te vaya llevando de la mano, es importante que descargues siempre las plantillas de unidad. Y como te podrás dar cuenta, vienen como en color rojo, color, no sé, sí, más o menos un color cereza. Entonces, le das clic aquí en plantilla de unidad 4 y en automático pues ya tenemos aquí otro formato para que nosotros en nuestro equipo de cómputo lo vayamos descargando y lo vayamos llenando. Entonces, pues aquí ya está prácticamente el emblema de bachillerato policial. Tenemos que poner aquí nuestro nombre, la asignatura, esto lo tienes que editar. Y bueno, aquí vamos a ir llenando poco a poco este formato. Entonces, como punto 1, tenemos la identificación de las acciones de ciudadanos y autoridades. Debemos de completar esta tabla con la información que se solicita a partir del caso. Es decir, la información que llevas hasta el momento, vas a abrir tu archivo de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3, para poder ir coadyuvando la información con esta actividad. Entonces, en este caso, si vamos a poner un ejemplo y vamos a trabajar con este ejemplo. Si tú elegiste un robo a casa habitación, como ejemplo lo estoy mencionando, entonces aquí vas a poner con una cruz o con una X si hubo algún observador pasivo. En el inciso B, en contacto con alguna de las partes, es decir, si hubo a lo mejor algún diálogo con la persona afectada, con el observador pasivo, sí, pones aquí la cruz. Ahora, si intervinieron autoridades, vas a poner aquí también la cruz o la X. Si sí hubo un presunto delincuente, si hubo una presunta víctima, si el primero en llegar a la escena fuiste tú o algún compañero que te haya platicado el caso, le pones igual una X. Y igual en el siguiente que es en auxiliar a la víctima, si fue necesario auxiliar a la víctima. Ya posterior de que hayas tú seleccionado o hayas puesto alguna X en estos paréntesis, pasamos a las acciones. En este apartado vas a describir al menos 3. Y, por ejemplo, aquí dice, ¿quién contribuyó a preservar la escena? Entonces, ¿qué acciones? En caso de que tú hayas llegado o hayas llegado en apoyo a tus demás compañeros, pues vas a poner, ¿qué acciones? Pues arribamos al lugar, hicimos, no pongan las claves. Es importante que en la realización de sus actividades traten de evitar hablar con claves. Ya sé que a lo mejor van a poner, hicimos el R8 en la K6. No, tienes que poner, empezamos a investigar en el lugar y en la búsqueda del delincuente, ¿no? Como primera acción. Contribuyeron a preservar la escena, o sea, si tú llegaste como policía y lo primero que hiciste fue darle la atención a la persona que solicitó el apoyo y en algún momento, digamos, si hubo en este robo a casa habitación, hubo a lo mejor en el lugar, pues cajones que se ve que expulcaron, si hay ropa tirada, a lo mejor con la prisa que llevaba el delincuente, dejó algunos billetes tirados, pues eso es preservar la escena. Entonces, sí preservé la escena y vas a poner aquí una X. Después, razón, o sea, es el argumento que justifica a partir de la criminalística por qué contribuyó no a la preservación de la escena. O sea, aquí tienes que incluir citas o cuando menos 2 fuentes consultadas. Entonces, es importante que realices esta investigación en internet o en algunos libros que tengas en tu institución o si en caso de que hayas tomado algún curso de criminalística en el paso de tu academia, pues puedes buscar algunas fuentes donde digan que debemos de preservar el lugar de los hechos. Por ejemplo, ¿qué fuente? Pues aquí vas a poner en el libro de, se me ocurre, un ejemplo,
Arturo Hernández en la página 68, coma, a la 69, habla de preservar el lugar de los hechos en casa habitación. Entonces aquí me vas a poner 3 fuentes de información en 3 enciclopedias o 3 libros o 3 páginas que hayas buscado en internet donde nos hable de preservar la escena del lugar de los hechos. Eso es lo que tienes que poner, las fuentes. Y pues bueno, acá en otra acción que tú hayas visto, hayas vivido o te haya platicado algún compañero, pues aquí vas a poner, la segunda acción fue solicitar más apoyo, solicitar una unidad médica. Otra acción que describiste, puedes poner, se realizó o se hizo la detención del presunto delincuente, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Prácticamente esta actividad pues es más de lógica, esta actividad es más de que cuentes un poco a menores rasgos cómo fue que se llevó el hecho del que tú me platicaste. Ahora, aquí en este apartado donde dice autoridades, es identifica y nombra a las autoridades que tomaron conocimiento del hecho. Agrega los números que requieras para tal fin. Si ninguna autoridad no tomó conocimiento, aquí de manera explícita, imagina un escenario en el que cuando menos una autoridad haya llegado a la escena. Pero como en este caso, hasta el momento, todos los trabajos que he recibido, si hubo intervención de autoridades, pues aquí me vas a poner Secretaría de Seguridad Ciudadana. 2, Policía de Investigación, o sea, la Fiscalía General de Justicia. ¿Por qué? Porque ya se trató de un robo, porque puede ser de una banda, de a lo mejor algunos colombianos que se meten a las casas a robar. Y hago un paréntesis, estamos hablando, en este caso, puse un ejemplo de casa roba habitación. A lo mejor el tuyo es secuestro, o a lo mejor es feminicidio, portación de armas, etcétera. Yo me estoy basando en casa habitación para poner como ejemplo el desarrollo de esta actividad. Entonces, 3, Ministerio Público, ¿no? Estas son las autoridades. Si tú tienes más, porque a lo mejor pues tu emergencia fue algo que pasó a mayor, puedes poner pues acudió Protección Civil, acudió ERUM, acudió Heroico Cuerpo de Bomberos, etcétera, de acuerdo a las autoridades que tú recuerdes que hayan llegado al lugar de los hechos. Y bueno, llegamos a nuestro último cuadro. Aquí tenemos que describir las acciones, 3 acciones. En este caso, ¿qué autoridades tomaron conocimiento? Debes de describir 3 acciones de acuerdo con la autoridad, ¿no? En caso de que no hayan llegado autoridades y que nada más haya sido tú como servidor público y que no fue necesario que llegaran otras corporaciones, pues vas a inventar. Es decir, caso hipotético es de que tú imagines algo que no pasó, pero suponiendo que sí llegó, por ejemplo, en mi casa robo habitación, en este caso, en casa habitación en mi robo, pues solamente yo lo atendí y no llegó nadie. Bueno, entonces aquí vas a poner como elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero vas a imaginar qué hubiera pasado si hubieran llegado más apoyos. Pues aquí vas a poner las acciones que hizo, en este caso, Policía de Investigación, ¿no? Ellos pues toman conocimiento de la escena del crimen y pues proceden también a hacer su acta o su reporte correspondiente para perseguir a este delito que a lo mejor se sigue de oficio. Suponiendo, ¿no? Es como, son ejemplos. Entonces, repito, aquí vas a poner únicamente las acciones. En este caso, si tú como elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues vas a poner SSC, que es Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué acciones llevaste? Pues a lo mejor vas a poner aquí, pusiste o delimitaste la zona con una cinta, ¿no? Después aquí vas a poner de la Policía de Investigación, a lo mejor me vas a poner que se llevaron al presunto delincuente, que es una banda de colombianos, ¿no? A lo mejor 3 personas detenidas. Esa fue la acción que hizo la Policía de Investigación. Después acá a lo mejor me vas a poner MP, que es el Ministerio Público. ¿Qué acción? Pues bueno, ya aquí me vas a poner
procedieron a realizar el acta, la denuncia de la dueña de la casa, ¿no? Por ejemplo. Y pues bueno, aquí se repite, aquí tienes que poner qué autoridad. En este caso, en la primera dijimos Secretaría de Seguridad Ciudadana, segundo lugar, Policía de Investigación y tercer lugar, Ministerio Público. Aquí contribuyó a preservar la escena. A lo mejor tú como elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí preservaste la escena, le pones una X. Pero a lo mejor llegó Policía de Investigación, hizo un relajo, a lo mejor se robó, encontró algo mal colocado y pues se lo guardó en su chamarra, ¿no? De PDI. O a lo mejor ellos ingresaron y por error agarraron un casquillo, ¿no? Suponiendo. Entonces aquí puedes poner, no, Policía de Investigación no contribuyó a preservar la escena. Y así sucesivamente. Después tenemos la razón, es decir, el argumento que justifica a partir de la criminalística por qué contribuyó o no a la preservación de la escena. En este caso, pues tú vas a poner que sí, porque a lo mejor colocaste una cinta para delimitar el lugar de manera preventiva por los vecinos, por los curiosos, ¿no? Para que no estuvieran ahí posiblemente alterando el lugar, ¿no? Pero estamos hablando como ejemplo. Policía de Investigación sí alteró el lugar de los hechos y aquí vas a poner, pues fíjense que agarró a lo mejor un casquillo y yo vi que se metió un reloj que estaba mal puesto en su chamarra. Es un ejemplo, ¿eh? Eso es lo que vas a poner en este apartado de este cuadro. Y bueno, finalmente tenemos las pruebas materiales. Vienen dos preguntas. Entonces aquí vas a poner, ¿cuáles son las pruebas materiales que se encontraron en la escena del hecho ilícito? A lo mejor, como mi ejemplo fue robo a casa habitación, vas a poner, ¿cuáles son las pruebas? Las pruebas sería que estaba forzada la chapa de la puerta. Dos, vas a poner que como pruebas materiales, los delincuentes traían a lo mejor dos armas. Traían un desarmador, traían a lo mejor una llave maestra. Otra prueba materiales que se encontraron, a lo mejor una mochila donde iban guardando los objetos robados, ¿no? Por decir. Eso es lo que tienes que poner. Y finalmente la última pregunta, ¿por qué es importante sensibilizar a la ciudadanía y en general al personal no forense sobre la importancia de la preservación de la escena del hecho ilícito y de las pruebas materiales en que ellas se encuentran? Bueno, tú como servidor público sabes bien que es importante no alterar el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú llegas al lugar y ves a una persona prácticamente ya un cadáver y tú lo volteas y de repente a lo mejor sin querer con tu zapato eh, avientas un cuchillo que estaba tirado en el piso, pues ya estás alterando el lugar de los hechos. Es muy importante tratar esto con pincitas. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las investigaciones, cuando llega el peritaje correspondiente, pues puede arrojar otro resultado. Puede arrojar que a lo mejor no fue, suponiendo el vecino, sino se puede cambiar a todo, se puede distorsionar, que a lo mejor pues, la persona se suicidió, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de no alterar y la importancia de que la ciudadanía o la población pues sepan estas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor ellos reportan que su vecino no les abrió la puerta y que ellos forzaron la puerta, se metieron y vieron a su vecino tirado en el suelo, tenía a lo mejor en su cabeza tirado había un charco de sangre y ellos pues trataron de moverlo, limpiaron la sangre porque pues se espantaron y no saben, no tienen experiencia en materia de seguridad, de criminalística, pues esto altera prácticamente la investigación. Entonces, eso es lo que puedes poner de por qué es importante sensibilizar a la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede esclarecer el hecho prácticamente y porque pues el peritaje puede arrojar otra investigación, puede arrojar otro resultado, ¿no? Entonces, esto es la última pregunta y finalmente, pues las referencias que pusiste en este apartado,
en el primer cuadro, son las referencias que tienes que poner en este espacio. Y bueno, eso es lo que tienes que hacer prácticamente en esta actividad, que es la unidad 4. Entonces, pues bueno, pasamos a lo que es la zona el área de dudas, y vamos a ver si tienen alguna duda hasta aquí. Voy a apagar tantito el micrófono. Bueno, yo nada más tengo una duda, profesor. En el caso, el caso que estamos llevando a cabo desde el principio de la unidad, en dado caso que no tengamos los elementos, como por ejemplo ahorita lo está diciendo, que no tenemos al Ministerio Público, los peritos, entonces se pueden manejar igual situaciones hipotéticas para la continuación del trabajo. Así es, tú puedes manejar algo hipotético, en este caso, y manejarlo así en tu proyecto. No hay ningún problema. Ah, ok, perfecto. Y pues bueno, recuerden que es un caso hipotético para el cual pues ustedes pueden a lo mejor ser un poco coherentes, ¿no? A lo mejor si fue, no sé, un robo a casa habitación, pues en tu caso hipotético no es necesario que llegue personal de SACMEX, de sistemas de aguas, o que llegue a lo mejor CFE, ¿no? O sea, si vas a poner el caso hipotético, pues debe de ser alguna institución relacionada al hecho que estás describiendo. Entonces, en este caso, como ejemplo, yo puse roba casa habitación, pues voy a poner en mi caso hipotético que llegó también policía de investigación. A lo mejor voy a poner que como fue el robo a casa de un general del ejército, pues voy a poner también que arribó personal del ejército, ¿no? De la Sedena. Entonces, es dependiendo a tu caso. Pero pues sí está permitido, si no hay autoridades que llegaron al lugar y prácticamente solamente llegaste tú representando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues sí, puedes poner este caso hipotético según corresponda. No hay ningún problema. Ok, ¿tienen hasta aquí alguna otra duda? Y de igual forma. Bueno, otra duda, bueno, por ejemplo, ahí para lo de las fuentes, podemos igual, o sea, checarlo, no importa el libro de, por ejemplo, de criminalística o algún otro tipo de manual. Sí, claro, sí, sí es válido que manejes algún libro de criminalística que a lo mejor tengas en casa o en tu institución, o puedes también manejar algún manual y recuerda poner el autor, el nombre del manual y a lo mejor en qué página, ¿no? Está sacando esta información. La citación en formato APA, ¿no? Ok. Así es. Ok, pues, ¿tienen alguna otra duda referente a esta actividad? Nancy Gaitán, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Tienes alguna duda? Y bueno, pues de igual forma, recuerden que si llegar a surgir alguna duda en esta actividad, siéntanse en la confianza de mandarme un mensaje en plataforma o a mi correo institucional, y a la brevedad también trataré de colaborar en esto para aclarar aquellas dudas que vayan presentándose a lo largo de esta unidad. Recuerden que la unidad dura una semana, hasta el domingo se cierra, y pues bueno, aquí estamos para aclarar también sus dudas realizando estas sesiones. Ok, Nancy dice ninguna, todo bien, perfecto. Y vamos a estar haciendo estas sesiones los días lunes. La siguiente semana va a ser correspondiente a la unidad 5 y así sucesivamente. Recuerden que tienen todo mi apoyo, siéntanse en confianza. Yo también hubo un tiempo en que fui servidor público, estuve en la Policía Federal, estuve en el C5 de la Ciudad de México también, estuve como JT de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Entonces, pues siéntanse en la confianza. Yo los entiendo que sus horarios de ustedes pues prácticamente están pues muy pesados. Tenemos compañeros que trabajan a lo mejor de 24 por 12 o 24 por 36 y pues se entiende esta parte, ¿no? Y se trata de ser también humanos con ustedes porque están haciendo un gran esfuerzo para salir adelante y realizar prácticamente sus actividades, ¿no? Los entiendo, pero también háganmelo saber, ¿no? Si a lo mejor por algún motivo te atrasaste, tuviste mucho trabajo, tuviste un evento, tuviste muchas emergencias, pues mándame un mensaje, ¿no? Para saber
y saber que con tu promesa, pues te vas a poner al corriente, ¿no? En algún momento. Créanme que no hay ningún problema. Pues les agradezco bastante que se hayan conectado ustedes dos. Esta sesión en un momento la subo a YouTube y les paso la liga en plataforma. Y pues bueno, quedo aquí a sus órdenes siempre. Cualquier duda, estamos pendientes. Muchas gracias. No, le agradezco la atención, profesor. Muchas gracias. Y pues sí, vamos a continuarles dando el recorrido porque todavía estoy elaborando. Gracias. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego, Nancy.